Eh, bueno, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias por venir, muchas gracias por la asistencia. Pues siempre es bueno ver, digamos, tener este tipo de sorpresas, porque usualmente cuando se convoca un evento, realmente el porcentaje de asistencia comparado con los que aceptaron la invitación en los meetups o en Facebook siempre es bajo. Entonces, eh, pues muy chévere que todos estén acá, que todos hayan, digamos, venido y que hayan venido incluso temprano. Eh, y pues nada, demos inicio. Esta charla se llama Iniciando en React y pues es una forma de decir como mis pequeños inicios en React. Así que voy a mostrarles algunos conceptos y algunas características que tiene esta librería. Entonces, antes que nada, pues voy a darles una pequeña introducción acerca de mi persona. Mi nombre es Jonathan David Vanegas. Digamos que usualmente siempre trato de que me llamen David. Estudié en la Universidad del Valle. Soy un full stack developer. Trabajo remotamente para una empresa de Bogotá. Y actualmente en Cali, junto con mi compañero Juan Roa, hacemos parte del Cali Ruby, que es la comunidad de Ruby acá en Cali. Y cada año hacemos un gran esfuerzo para poder lanzar el evento, pues digamos que el evento más importante que tenemos nosotros en Ruby acá, que es el Race Gears, donde le enseñamos a programar pues principalmente a las mujeres, a las chicas, pero pues siempre está abierto a todo el público, no es excluyente. Bueno, entonces, sin más preámbulos, miremos un poco de qué es React. Entonces, ah, bueno, antes que nada, pues es una biblioteca de JavaScript, es una librería, eh, fue creada por Facebook. Eh, Se dice que es declarativo, es basado en componentes y hay algo muy importante que ellos aclaran en su documentación, que dice, aprende una vez y escribe donde sea. Eso es básicamente por lo que ellos eh, con React no se limita solamente a la parte web. Ustedes pueden hacer también aplicaciones móviles, de celular, o digamos, explorar otras áreas que no necesariamente son web, básicamente con el mismo código que ustedes utilizaron para la versión web. Y entonces acá al lado hay algunas de las, digamos, más conocidas empresas que en algún punto o en su core utilizan React.js. Entonces pues obviamente tenemos a Facebook y a Instagram. Tenemos empresas como Walmart, Airbnb, que incluso ellos han sacado como su propia versión del linter. Ya ahorita les voy a mostrar un poco qué es eso. Tenemos Netflix, Mercado Libre, Khan Academy, inclusive Dropbox. Pero ¿qué quiere decir realmente que sea basado en componentes? Básicamente nosotros digamos que tenemos una vista, o tenemos, sí, digamos una vista, un div, como lo queramos llamar. Y básicamente esta vista se divide en pequeños fragmentos o en pequeños componentes. Entonces, yo me imagino, por ejemplo, un componente cabecera, la imagen me lo imagino como otro componente, la imagen grande otro componente, cada botoncito de estos como un componente, la sección de comentarios otro componente y la parte de escribir otro. Obviamente eso ya depende mucho del diseñador, del programador y de cómo les convenga dividir la aplicación. No necesariamente tiene que ser, pues digamos, irse como hasta el mínimo, pero la idea es que si yo defino un componente, digamos, botón, ese mismo componente poderlo reutilizar en otras partes de otros componentes o en otras partes de la vista. Entonces, ya digamos que entendiendo un poco acerca de
esta parte o esta división de componentes, vamos como a lo que tendríamos que instalar nosotros. Como les dije, pues esto es como un inicio, así que yo lo hice instalando Node y utilicé una herramienta que ellos generan, pues que ellos tienen como para los principiantes, que se llama Create React App. Es básicamente una herramienta donde ellos te crean como un esquema de tu código de React y ya te dan como una base, o sea, te crean como, te crean como el bosquejo de tu aplicación y te crean un componente con el cual tú puedes empezar a expandirlo. Y entonces, bueno, obviamente dependerá mucho del entorno en el que ustedes estén trabajando, pero pues lo usual, digamos, para los que trabajan por medio de consola, es que una vez instalado Node y Create React App, ustedes pueden crear un nuevo proyecto con la instrucción Create React App y el nombre de su proyecto. Esto casi siempre pues, se hace por medio de la línea de comandos o la consola. Y adicional, digamos que me va a dejar como la posibilidad de que yo modifique el linter. Linter es básicamente esa herramienta que les va a sugerir a ustedes cómo es que tienen que escribir su código. Por ejemplo, que en los arrays cada elemento, todos los elementos terminen en coma, inclusive el último. Que tiene que poner la etiqueta al en el parámetro al en las imágenes. Digamos que todas esas cosas que parecen como muy elementales, tratan como de estandarizarlas para que cualquiera que lea el código de ahí más adelante siempre siga como los mismos parámetros, siempre siga el mismo estándar. Ya ahorita les voy a, bueno, voy a mostrarles. Previamente yo generé un proyecto que llamé test presentación y, espérate que, ¿cómo hago para hacer el switch de, es que mira, se quedó acá en la, sí, se quedó acá en la, ¿En el otro es un escritorio? sí, o no Pero sé ya si en me la salgo salida de, de la salida de tu computadora, la verdad no sé. ok, sí, va a tocar así. Entonces, como les decía, previamente generé un proyecto que llamé test presentation y el comando que yo ejecuté aquí para iniciarlo fue jar start. Sin embargo, usar jar o usar npm ya es cuestión de gustos de cada quien. Digamos que con los dos van a poder ejecutar. Pues honestamente yo no vi ninguna así. No sé si de pronto Roa tenga una explicación un poco más clara. Para mí ya es más rápido. Es que en la última especificación de React ellos recomiendan que trabajes con Java. Pero no es excluyente. O sea, lo que quiero decir es... Y si se demora menos la compilación. Sí, de que sí es más rápido, sí es verdad. No. Como les digo es más como cuestión de gustos, pero pues obviamente hay gente que ya lo ha probado y ha dicho, no, ya realmente se demora menos, entonces me quedo con Jar. Pero no es que realmente, pues, no he encontrado algo que en uno sí me funcione y en otro no. Hasta el momento no. Venía a preguntar, cuando vos creas el proyecto, ¿lo creaste con NPM o NPX? ¿Y cuál es la diferencia de trabajar con uno u otro? Ese era el comando que yo les estaba mostrando acá abajo, cuando yo les dije que estaba instalando Node y después de instalar Node, instalé Create React App. El comando que yo utilicé es Create React App y el nombre de mi proyecto. Entonces la mano con eso. La diferencia entre NPX y si vos, digamos, colocas Create React App solito, es que, por ejemplo, si vos instalas Create React App solo en la carpeta, vos, digamos, salís de la carpeta y no vas a poder instalar, no vas a poder usar Create React App, ¿sí? Pero entonces,
si solo lo instalas en la carpeta, te toca colocarle en NPX para que te funcione. Si no, no lo vas a poder activar. Exacto. Ah, ya. En cambio, si vos le colocas el install package y el npm install, me confundí con .net, la raya G, ahí sí te va a coger con todo, con todo. Muchas gracias. Qué pena. No, tranquilo, esa es la idea. O sea, la idea es que entre todos construyamos conocimiento. Esto no se limita solamente a alguien que se para acá al frente o algo, sino cualquiera que pueda dar un aporte, bienvenido sea. Entonces, como les iba diciendo, yo aquí ejecuté el jar start y bueno, él inicialmente hace como un build en development y al final me genera una ruta local y una ruta como para yo ver en una red. Entonces, inicialmente, bueno, creo que ahí lo modifiqué, lo he modificado un poco, pero básicamente eso es lo que me aparece cuando yo he creado un proyecto, como les digo, con Create React App. Obviamente pues no hice la React, sino que hice edit el archivo srs.add.js. Pero básicamente es lo mismo, o sea, es como, digamos que viene a ser como exacto, es como el primer componente que me arroja. Entonces acá voy a mostrarles un poquito, no sé qué tal se ve, no, sí se ve bien. Voy a mostrarles un poco acerca de la estructura que me genera acá. Ok, entonces tenemos, bueno, obviamente una carpeta Node Modules y siempre me genera un public y un src. Si miramos en el public, nosotros tenemos pues lo que sería un HTML común y corriente. Pero yo quiero que miren acá una parte de abajo que dice div id igual a root. Esta parte de acá. Porque cuando nosotros nos vamos al código en JavaScript, si nos vamos al index.js, bueno, ahí me disculparán, yo he comentado algunas cosas que voy a mostrar después, pero quiero que miren esta parte de acá. En el React Done, el render, me va a renderizar un componente y lo va a hacer en la ubicación donde esté el elemento con el ID root. Básicamente entonces él lo que hace es, me va a buscar en mi HTML en qué parte se encuentra ese elemento con ese ID y ahí me va a renderizar el componente app. Ya, pues no sé, de pronto si ustedes tienen experiencia trabajando con otras librerías de JavaScript, pues la cuestión de los imports, digamos que lo que son las librerías o como los paquetes siempre tienen que ir primero, luego viene la convención para, digamos, mis archivos locales tienen que ir usualmente después y ya pues digamos que lo que necesite hacer. Entonces, para mostrarles un poco acerca del linter, voy a coger esto acá y lo voy a poner aquí. No, pero no me salto. ¿Ven? Bueno, vamos a mostrar, digamos, importando un componente que no esté usando, que creo que es como un ejemplo un poco más claro. Entonces esto era lo que les hablaba del linter. Básicamente es como a ustedes en su IDE, bueno, eso se me olvidaba mencionarles. Para que el linter les funcione, ustedes tienen que instalar un paquete o un plugin en su IDE para que él trabaje el linter. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en este caso puntual, esto es Visual Studio Code. Entonces, ustedes se van a la sección de paquetes e instalan el slint. ¿Eso qué me permite? Que me muestra acá entonces, me dice
por ejemplo, en este caso, To App no lo estoy usando, así que él pues, digamos, me lo subraya aquí y de una vez me dice, está declarado, pero nunca se ha usado. Y me dice incluso cuál regla del SLIN es la que no está cumpliendo, que en este caso sería la no used bars. Entonces, probando. Entonces esto es muy útil porque, como les digo, evita que ustedes, bueno, pues en este caso puntual, que tengan definido componentes o variables que no estén usando, pero también establece un estándar para que todos los desarrolladores siempre cumplan como unas mismas reglas de desarrollo en el código. David, Dime. ese link se puede conectar también con el Git para que no le permita dar un commit, si no corrige eso. Se llaman GitHubs. ¿Perdón? Sí. Bueno, se llaman GitHubs. Con Husky. Hay una librería que es con Husky y lo que haces es configurarle con el commit y todo eso. Se llaman hooks. Git hooks. Y la librería se llama Husky. O sea, que lo escriben en el frente. Sí, si no arreglas los problemas del Intel, no te deja ni siquiera hacer el commit. Una belleza. Entonces, sí, ahí ya es más como cuestión de configuración, de como qué tan restrictivo quieres que sea. Porque usualmente el del código me permite trabajar dos tipos como de restricción. Una que es apenas yo escribo algo, que de una me bote el error. O sea, de una vez me lanza la advertencia. O la otra es cada que yo le doy guardar, que es cuando él me verifica como si está bien o hay errores por corregir. Entonces ya es más como cuestión de configuración. Entonces, volviendo, bueno, voy a mostrarles, en este caso, yo acá tengo varios componentes que les voy a mostrar en el transcurso de esta charla, pero ahora les voy a mostrar el de Hello Message, que viene a ser como una especie de Hola Mundo. Entonces, les estaba explicando, bueno, los node modes ya, el public, ya les hablé acerca del archivo HTML, y en el CRS o source es pues digamos donde ustedes tienen como su proyecto en sí. La recomendación siempre es que ustedes tengan que ustedes creen como una carpeta de componentes y dentro de él empiecen pues como a organizarlo, porque a medida que ustedes crecen el proyecto pues va a volverse un poco más temible. Entonces pues la idea es como que ustedes empiecen a organizar como cada paquetico. ¿Existe alguna arquitectura ya estandarizada para uno implementar o algo así? Que no sé, que tenga helper, que podamos manejar ahí Redux. Pero con Create Real o en general. No, pues en general algo estandarizado que uno pueda implementar. Pues digamos que lo que yo he visto es que esto es, o sea, es muy flexible, podría decirse. Sí, es como muy subjetivo, realmente ya es como lo quieran organizar ustedes. No es como otros frameworks que sí he visto que o pones tu archivo ahí o no te deja hacer nada más. Este tiene como esa, pues no sé si flexibilidad, pero pues... Hay algo común y es que lo que se suele recomendar es lo que hablaba David, y es que los componentes tengan su carpeta, y ahí hay otras recomendaciones, por ejemplo, de que cada componente tenga la carpeta con el nombre de él y tenga sus estilos y demás. Yo creo que ahora David va a hablar de eso. Digamos, esa es como la convención más común, más transversal, tener uno de sus helpers en su carpeta, tener eso de sus assets, cosas así, pero realmente sí, no es como que tenga que ser así o de pronto yo sé que hay muchos boilerplate donde recomiendan ciertas estructuras y demás, pero pues sí, ni siquiera el mismo Facebook dice como que es que eso se tiene que hacer así, no. Ok,
Voy a mostrarles este pequeño componente. He creado pues un Hello World y de parámetro puse el nombre de mi compañero. Entonces voy a mostrarles el componente. Básicamente importé la librería de React y aunque pues acá no era necesario, le agregué, ustedes pueden cargar estilos, eso se me olvidaba decirlo, ustedes pueden cargar estilos así, básicamente hacen un import y ponen la ruta de su archivo y pues obviamente el nombre de su archivo con la extensión incluida. En este caso pues no tengo estilos para este, entonces pues lo voy a quitar de acá. Y esto que está aquí, este hello message, es un componente. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los componentes usualmente se dividen en si tiene o no estado. Básicamente, esa es como la gran diferencia. Entonces, este es un componente sin estado. Ustedes pues digamos que se pueden dar cuenta, primero porque está definido como una función. Segundo, porque los props los recibe como un parámetro de esa función. Y adentro realmente no tiene ninguna definición ni nada de render, sino que solamente tiene un return con el JSX de mi componente. Eso es básicamente un componente sin ¿Sería estado. como clases? La otra sería como hooks, ¿sí o no? Sí, básicamente. Con Es componente funcional. Este es el funcional, o sea, este es como el, este es el sin estado. El hooks es como para brindarle características de un componente de clase, basada en clase al componente funcional. Es la alternativa a las clases para componentes con estado. ¿Y cuál recomiendan ustedes que se maneje? Funcional. Funcional con hooks me reemplaza clases. Sí. como tal. Sí. Puedo dejar de trabajar con clase y trabajar con funcional hook. Aunque lo que recomienda si quieres ser demasiado, puede haber casos muy explícitos donde el ciclo de vida de los componentes se tiene que manejar demasiado El componente con mucha granularidad. Entonces, por ejemplo, el didmount o el Willow mount. props o el didupdate, eso se cubre con el USF. Pero igual el Laura va a hablar de esos métodos de ciclo de vida, pero lo que el mismo Facebook dice es como, una parte de mi charla era que se trate de, o sea, que lo que usted ya tenga en clases, déjalo así, no hay ningún problema. Ellos tampoco van a hacer migraciones, ellos mismos lo dicen. Pero ¿qué es lo que dicen? Si puede, dele un intento a los nuevos componentes que hagan. O si puede migrar y quiere, porque se le antoja, o componentes más pequeños, porque pues, siempre es bastante la lógica que hay que cambiar y demás. Juan, pero yo no puedo combinar los dos en un mismo proyecto, ¿sí? ¿No? Sí, claro. ¿Sí? Tú puedes tener Normalmente. 20 componentes de una manera, 20 de otra, con estado y no pasa ningún problema. Pero si usas hooks, es hooks. Si usas clases, es clases. Eso sí, ¿no? Sí, porque, Cada El componente como tal. El componente como tal, exacto. sí, porque te estás basando es como en la inyección de dependencias. Vos haces tu clase y lo único que a vos te interesa es que te entregue un resultado, independientemente de cómo esté hecho, literal. Mucho de real. Listo. Entonces, bueno, como les decía, como les venía mencionando, este es un componente sin estado y esto que está aquí adentro, ya les voy a mencionar un poco más acerca de eso, pero esto que está aquí adentro, aunque parece HTML, realmente no lo es. Digamos que lo que se renderiza siempre es JSX o JSX, como lo quieran llamar. De hecho, la especificación le recomiendan a uno que guarde como JSX, ¿no? Los componentes. Sí, porque no le toca hacer. Entonces, voy a mostrarles acá el index. Entonces, como les venía mostrando, el componente me genera un hello world y en este caso pues dice Juan Roa. Eso es porque por medio de los parámetros del componente yo le pasé un props que se llama name con ese valor de Juan Roa. Ese es el que viene acá en el hello message. Cuando yo utilizo props name es lo que me evalúa. Ahora, digamos que no estoy obligado a pasarle un valor, sino que si se lo quito sencillamente me muestra el resto, porque pues no le llega como ese parámetro o ese valor.
Pero digamos que esta es la idea en general, como que tienes un componente y le puedes pasar properties o props como si fueran parámetros pues, de esa etiqueta. Entonces, volvamos otra vez acá. Bueno, entonces, pues ya yendo como a un poco de lo que son los conceptos. JSX es una extensión que pues creó el mismo Facebook para su librería de React. Básicamente es como un preprocesador de JavaScript y realmente se ve como HTML, parece HTML, pero no es HTML. La idea del JSX es que yo no tenga que crear create element did, create element header, create element, sino que sencillamente yo los escribo como etiquetas, así como lo han visto hasta ahora, y él por debajo hace ese preprocesamiento. Y pues como les digo, no es HTML, aunque sí parece demasiado. Otro concepto que se incluye en esto es el Virtual DOM. Básicamente digamos que es como una copia del DOM y se presenta debido a que si yo hago una modificación, yo no necesito modificar, digamos, no necesito modificar todo lo que tengo en la vista. Únicamente yo hago como, digamos, hago como una comparación de estados. Tengo, digamos, un DOM y luego miro en una copia qué fue lo que se modificó del que tenía inicialmente. Entonces, si encontré, bueno, de todo este árbol realmente lo único que cambió fue este nodo de acá. Entonces, en vez de volver a reescribir todo, sencillamente vuelvo y monto el que se modificó. Ese es básicamente como el concepto del Virtual DOM. Realmente no es como volver a montar todo, sino que digamos que hace una copia y como compara estados y mira realmente qué es lo que tiene que cambiar. Entonces ya como les venía mostrando acerca de los componentes en React, pues básicamente la división es en si tiene o no estado. Los props, los properties, pues son opcionales, pero digamos que cualquier tipo de componente puede o no tenerlos. Y como les decía, o como les estaba mostrando, las etiquetas son como si fueran HTML, pero pues realmente es JSX. Y su uso es, bueno, pues ya como lo hemos visto, pero digamos que el uso de estos componentes es como si fueran etiquetas HTML. Importante sí mencionar que cuando ustedes van a hacer render de algo, ya sea componente, bueno, siempre tiene que abrir y cerrar, debe tener algún contenedor o algo que abre y cierre. Si solamente van a renderizar ese componente, pues listo, digamos que abre y cierra acá. Pero si van a agregar, digamos, varios del mismo componente, una opción, pues digamos la que siempre se ha usado desde siempre, es contener estos componentes dentro de un div. Ahora pues ya hay otras alternativas como lo son fragments, donde ustedes básicamente pueden acoplar varios componentes sin necesidad de tener que crear un contenedor tipo div o bueno, el que quieran manejar. Pero la idea es que siempre tiene que estar, lo que van a renderizar, tiene que estar contenido como si fuera solamente un elemento. Entonces los props y los states, para decirlo así en palabras simples, los props son los elementos que me llegan desde afuera del componente y los states es como, digamos, las variables o los elementos que yo tengo dentro de mi componente en sí. Entonces, básicamente, bueno, los props los puedo tener sin importar qué tipo de componente tenga. No me importa si tiene o no estado, yo puedo pasarle props o puedo no pasárselos. No estoy obligado siempre a pasar un elemento. Con el state,
sí tengo que tener un tipo de componente que sea, digamos, React Component o que sea pues un componente que sepamos que tiene estado. Importante es que los props siempre son de solo lectura. Entonces, si ustedes reciben un prop en su componente, no pueden, digamos, tratar como de cambiarlo o de darle otro valor porque pues no es su función. Pues para eso, digamos que si necesitan como algo que de pronto pueda estarse modificando, podría estarse usando el state, pero sí hay que hacer una aclaración muy importante, y es que cada que ustedes van a cambiar el estado, ustedes tienen que utilizar el método setState. No traten de cambiar un estado con el igual porque pueden pasar muchas cosas malas. Entre eso puede que incluso si ustedes no utilizan el setState, su componente no sepa si realmente tiene que re-renderizarse o no. Comenzando por ahí. Dentro del render tampoco se debería, ¿no? No porque el render es únicamente para eso. Vas a renderizar. Se puede hacer un set state porque que hacen un ciclo ahí infinito. Porque si, como el render se ejecuta después de un set state, vuelve y ejecuta y ahí se queda. Inclusive, En el use state uno dentro de las llaves pone una variable, ¿no? el use state, sí, pero eso ya son, ese tema ya es de hooks. Pero sí, entre otras cosas, pues el aporte es bueno. Ustedes deben tener cuidado en qué parte del ciclo de vida ustedes están haciendo modificaciones y qué tipo de modificaciones están haciendo. Porque si no le ponen mucho cuidado, ustedes pueden estar creando un ciclo infinito de actualizaciones y bueno. Bueno, vamos a ver entonces un poco de lo que es renderizado condicional. No puedes modificar un estado dentro del render, pero lo que puedes hacer es crear, digamos, condiciones o digamos que sí, métodos if o if else para tú ver qué es lo que quiere renderizar. Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos un renderizado condicional con if else. Entonces yo tengo acá un componente funcional y yo recibo por medio de los properties un valor llamado ingreso. Yo lo verifico y dependiendo del resultado, digamos si esto me vuelve true, entonces si esto me devuelve true, que me retorne otro componente llamado saludo usuario. En caso de que no, de que esto aquí no ingresó, yo puedo retornar otro componente diferente. O inclusive yo puedo en ambos retornar el mismo componente cambiándole, por ejemplo, un prop. No estoy... digamos que es como el tipo de cosas que yo podría hacer dentro de un método render. Acá pues en los componentes funcionales nosotros no tenemos método render, por eso digamos que se hace como todo aquí. Pero básicamente dentro del render funciona igualito. Lo único que cambiaría es que dentro del render en un componente funcional acá tendría que ponerle el this.props.ingreso. Y entonces, por ejemplo, aquí tendríamos como el ejemplo mi componente saludos, el property que le voy a pasar es falso. Entonces, cuando él evalúa esta condición, me va a renderizar este componente de acá. O yo le puedo pasar verdadero y me va a renderizar el de acá. Ese es como el tipo de condicional. Sin embargo, no se limita solamente a que yo tenga que crear un if o un else. Yo puedo tener algo que, digamos, puede ser mucho más corto. No necesito como poner 4 o 5 líneas de código para hacer eso. Yo puedo tener una condición y para validar el if else solamente le pongo el signo de pregunta. Entonces, si mi condición se cumple, él me renderiza lo del verdadero. En caso de que no, pues sencillamente me renderiza lo que yo le pongo acá en falso. Entonces yo lo hice acá con una pequeña verificación.
donde tengo el componente de ingreso. Si ingresó, entonces que me devuelva un vacío. En caso contrario, que me devuelva no. Y aunque yo lo hice aquí solamente con un texto, ustedes también lo pueden hacer con componentes. No se limita solamente a lo que está acá. Entonces es como una forma más corta de yo representar esto que hice acá solamente en una sola línea. Solamente utilizo el signo de pregunta y yo puedo poner, digamos, dos componentes más adelante, uno que se va a ejecutar en caso de que la condición me dé verdadero o el otro en caso de que no. Entonces, esta práctica realmente, si ustedes han visto código de React, es algo muy común. Es algo muy común ustedes encontrar como esta operación ternaria. Operador ternario. Y eso lo hay en muchos lenguajes que uno no sabe. Sí, realmente muchos lenguajes tienen este operador, pero digamos que no sé, de un momento a otro en React fue como donde todo el mundo como que, oiga, pero este operador existe. Úsenlo y acortan un poco más lo que ustedes escriben en código. Y la otra forma de renderizar condicionalmente es utilizando el operador if o el doble ampersand. Entonces, básicamente, ¿cómo funciona? Yo tengo una condición que yo evalúo. Entonces, que mis notificaciones, la longitud de mis notificaciones no leídas sea mayor a 0. Si esto da verdadero, entonces él me hace lo que está después del ampersand. Entonces, básicamente en este caso me renderizaría, tienes, tantas notificaciones sin leer. En caso de que esto no se cumpla, sencillamente ahí termina. O sea, no me renderiza nada de lo que yo tenga acá en las llaves. Es como una forma como un if condicional, básicamente. O verdadero y expresión me devuelve la expresión, o falso y expresión me devuelve el falso. De hecho, se usa más para los anidados, ¿no? Tiene un tip para los anidados. Los if anidados. Pues no, sí. O sea, por lo que este no tiene opción de false, o sea, no, o retorna true o nada. Exacto. Porque con doble punto me tocaría ponerle null en el false. Para levantarse el Claro. Exacto. O sea, si ustedes no necesitan el else, No funciona React Native. No, entonces buscan el Toca con el no, y ahora en cambio por eso. que hay un problema con alguna vista ahí Llega a probarlo. ok. O sea, si ustedes no necesitan el else, ustedes pueden utilizar esto. Digamos, como que si se cumple la condición, entonces muéstrenlo. Y si no, sencillamente entonces no pasa nada de ahí. Entonces vamos entonces a la parte de lo que son eventos y formularios. Importante, los que han maquetado en HTML pues saben que realmente la función es onClick, todo en minúsculas. Acá en React se utiliza la convención de camel case. Entonces, en el momento en el que viene la C de click, pues esa viene a ser mayúscula. Entonces, para que lo tengan presente cuando ustedes necesiten utilizar eventos, porque pues sí, ahí cambia como esa parte. Adicional, ¿qué les explico acá? Ok, cuando ustedes vayan a crear métodos que van a utilizar dentro de sus funciones o eventos, mi recomendación es que siempre lo definan en el constructor y que lo definan de esta forma. Al final le pongan bin paréntesis this, porque pues digamos hay formas de definirlo expresamente acá en la parte del onClick, pero si no se hace con cuidado, puede que cada vez que ustedes ejecuten, renderiza o pueden tener, digamos, problemas ahí en ese aspecto. Entonces, digamos que lo que yo vi, pues, haciendo como pruebas, es que la fácil es siempre poner esta línea en el constructor
y ustedes pues obviamente definen el método, ¿no? Definen el método y en la parte donde ustedes lo necesitan simplemente ponen el nombre y listo. ¿Y es mejor hacerlo así que con una función flecha o cuál es la diferencia? También se puede con funciones flechas, sino que pues digamos que lo que yo vi, pues la recomendación que yo daría para quienes están iniciando, porque a veces me encuentro con que hay gente que está iniciando, pero realmente tampoco conoce muy bien el funcionamiento de las funciones flecha. Entonces digamos que decir, no, pues puedes usar una función flecha y pues resulta que a veces se terminan enredando más por ese lado. Pero sí se puede hacer, obviamente pues... Obviamente, pues, digamos que No, lo preguntaba es por si tenía algún tipo de desventaja hacerlo con la función flecha comparado con este velocidad. pues no realmente. Es un contexto de resto. Porque cuando se utiliza con el es para encontrar el contexto donde está la función, Es que pierde, entonces se usa para para utilizar la función flecha no necesita hacer punto in porque ya la función flecha se encuentra, ya sabe que el contexto donde está parado, pero es lo mismo. Sí, pero creo que no tengo. Muchas gracias. Listo. Entonces, bueno, en la parte de los eventos, se me olvidó mencionarlo, pero en React no trabaja con el evento propio o el evento nativo de, digamos, no trabaja con el evento nativo propiamente, sino que trabaja como con unos eventos sintéticos que define React, que pues básicamente tienen como eventos sintéticos para casi todo, ¿no? Pero pues quería como dejar ahí la salvedad. Igual de todas formas, si ustedes en alguna parte del proceso, ustedes necesitan tomar el evento nativo, ustedes lo pueden sacar. No es algo, digamos que no les va a afectar en su desarrollo. Eso es como para que lo sepan que realmente React está trabajando con unos eventos sintéticos, pero pues realmente no les va a dar problema a menos que pronto estén usando algún evento muy raro que casi no se usa ni siquiera nativamente, porque pues React tiene definido casi todos los eventos. Ya entonces, pasando al tema de los formularios, digamos que mi recomendación siempre es que cada que ustedes crean un formulario, agreguen el atributo value en el input como un valor del state. Un método onChance para ustedes cambiar cada que ustedes están escribiendo en su input, que él cambie el estado. Y también un método de submit. Bueno, yo sé que así suena como un poco raro y eso, pero pues vamos a ver un pequeño ejemplo. ¿Qué librería de diseño recomiendan ustedes que sea amigable con React? Nosotros hemos trabajado con ArtDesign, pero ¿conocen alguna otra? Es que eso depende de lo que uno necesite, de la cuestión de productos. O sea, por ejemplo, en la empresa trabajamos con React Booster, por ejemplo, que es un port, pero porque la definición de diseño y de producto es así. Pero por ejemplo, en otra empresa trabajé con Material UI, que es muy buena. De hecho, para mí es la mejor que hay. Todo lo que puedes hacer, los helpers que tiene para hacer CRM es una chimba. Pero, pues, si tu empresa, tu producto no trabaja con Material Design, pues realmente pues, no lo ideal. Eso depende. Igual la mayoría de Semantic UI, todas esas son buenas. Tienen muy buen soporte de comunidad y demás, pero ya es realmente lo que requieras. Lo otro es que la documentación ya, pues muy pocas ya lo traen por Hooks, ¿no? Sí, ya se han aportado, sí. Hay todas las tiendas con clases. Bueno, entonces voy a mostrarles un pequeño ejemplo con un To-Do app. Voy a mostrarles acá, digamos, el render. Tengo un título, obviamente tengo un componente dentro de este componente que se llama To-Do List y que me recibe una lista de ítems. Y adicional, pues tengo un formulario
donde yo tengo un submit, y en el input tengo un onChange y un value, que era lo que les decía así como rápidamente. Entonces, miremos la especificación del estado. En el estado yo tengo una lista de ítems y un texto vacío. Vea que acá yo les puse el igual, pero realmente este es el único espacio donde ustedes van a poder, digamos que ponerle un igual a su estado. En el constructor y hasta ahí. Entonces, entonces en mi estado tengo ítems y texto. Y adicional definí otros dos métodos que se llama handleChance, que pues lo que estábamos hablando ahora, digamos que los hice el bin acá en el constructor, y lo mismo con el submit. Entonces tengo acá, bueno, la definición de estos métodos está acá abajo. El handleChance básicamente me cambia, tiene un set state de mi texto y me lo cambia por el valor que yo le ponga. Y el handleSubmit, bueno, hace un prevent default. Si no tiene longitud, pues no pasa nada. Y me crea un nuevo ítem con el texto del estado y una fecha. Ese luego lo modifico acá en el setState, donde concateno, digamos, ese nuevo ítem con los que ya tengo y el texto lo vuelvo a pasar a vacío. Entonces, miremos eso acá en el código para que ustedes lo puedan ver. Entonces yo tengo acá, tengo un todo app y se me había olvidado mostrarles el to-do list. Mi to-do list es, bueno, en este caso lo definí como React Component, pero yo lo puedo definir también como una función, por lo que no estoy manejando estados acá. Y básicamente lo que hace es que recibe por medio de los props una lista de ítems y hace un map, me crea, digamos, que una lista de los ítems que yo he creado. Importante, esto sí quiero hacer una aclaración acá. Cada que ustedes manejen listas en React, ustedes tienen que definir un atributo key. Esto porque React necesita como buscar o saber realmente qué se está modificando. Entonces, cuando ustedes trabajan con listas, básicamente cada elemento es como si fuera lo mismo. Entonces, por eso es que hay que definir el key. De hecho, eso es una recomendación que el linter te va a dar en caso de que no lo hayas puesto. Y pues realmente digamos que tú no vas a ver ese key, pero es una forma en la que React tiene de identificar como en qué parte se han realizado cambios. Entonces, volviendo al código, tengo el componente TodoApp y tengo uno más pequeño que es el To-Do List. Pero yo quiero que miremos acá a la derecha. Porque yo creo que vean acá. El TodoApp en props está vacío, o sea, realmente no recibe. Pero en el state yo tengo la lista de ítems. Yo tengo la lista de ítems y un texto que pues en este caso está vacío, pero si yo escribo algo acá, automáticamente él me cambia acá el estado. Entonces, y cada que le doy a añadir, obviamente me cambia. Esa es la modificación que estaba al final del setState. Me deja, primero me agrega el nuevo ítem y luego el text me lo deja vacío. Ahora miremos el to-do list. Si ustedes miran, realmente este no tiene estado y en los props tienen ustedes la lista de ítems y está ahí cada uno de los que hemos creado. Entonces es como una forma para... bueno, se me olvidaba mencionarles, yo les recomiendo también que se descarguen el React Developer Tools React Developer Tools. Es un plugin del navegador. Está en Firefox, en Chrome, en Brave.
Entonces, básicamente como un plugin donde ustedes pueden como mirar como esa parte. Entonces, pues se lo recomiendo, es útil, ayuda como a ver ciertas cositas. Si ustedes van a trabajar con Redux, también hay un plugin específico para ese. Y pues es bueno como saber que estas herramientas existen. Entonces, volviendo acá, eso era como lo que quería mostrarles acá en esta parte. Ustedes tienen acá, digamos, el handle chase es cada vez que yo modifico. Eso es lo que me hace el handle change. El submit es cuando pues yo le presiono acá y digamos que es como la forma en la que usualmente se trabaja con formularios. Obviamente, si ustedes miran acá, el handle change está definido para solamente el estado del text. Pero ustedes pueden crear un método en el cual con ese único método pueden modificar todos los inputs que ustedes tengan. Listo, entonces voy a apurar un poco. Bueno, voy a pasar así rápidamente, que ya se me está acabando el tiempo. En las properties hay una que se llama children, que es básicamente aquello que ustedes pasan en medio de las etiquetas de apertura y cierre de un componente. Digamos que difiere porque pues no es el típico parámetro que tú le pasas acá a un lado, sino que es como un contenedor. Esto se utiliza mucho cuando se trabaja, digamos, con estilos o layouts. Entonces yo lo que hago es como que mi ad principal o mi componente lo pongo dentro de un componente de estilos. Prop types es básicamente, yo puedo decir de qué tipo va a ser el prop que voy a recibir. Por ejemplo, en este caso acá, yo tengo un componente artículo y voy a decir que mi autor tiene que ser de tipo string. Esto sí, hay que aclarar que esto es un paquete. Esto es un paquete, pues digamos que tienen que instalar adicional. Pero pues me permite como especificar como el tipo del prop que quiero recibir. Adicionalmente, pues puedo también ponerlo como una función estática del componente y también puedo decir incluso si ese prop es obligatorio o no. Entonces, ya hablando un poco como del ciclo digamos que el ciclo de vida de un componente, tenemos, estos son los 4 métodos que están, digamos, vigentes actualmente en React. Anteriormente habían otros, pero pues digamos que los han ido, bueno, ya aparecen como deprecados o obsoletos. Entonces, actualmente en el ciclo de vida del montaje tenemos el constructor, el getDerivateStateFromProps, que ellos mismos recomiendan que si usted va a utilizar esto, realmente lo utilice con mucho cuidado. Que es básicamente una forma de decir como que no lo use. El render y un component didMount. Entonces, básicamente, pues el constructor, pues ustedes ya, digamos que es como claro. Importante que siempre que ustedes reciben props en una clase con estado, pongan el super props. Wow. Bueno, y lo importante también acá es que no llamen aquí en el constructor al setState. Como les dije, es como el único punto donde ustedes pueden utilizar un igual para el state. El render, pues bueno, ustedes ya lo hemos hablado durante la charla. Es básicamente como qué es lo que se va a mostrar en pantalla. Y el component didMount es
una vez se ha montado el componente, entonces vamos a ejecutar, digamos que es como el punto donde se crean como suscripciones. A veces ustedes agregan como un listener o algo. Entonces este es como el punto ideal para ustedes agregarlo. Una API. O para llamar un API también. Manejo de real time también se puede hacer por ahí. Sería- Ahí Puros, sirve puros para side reglas. effects, puros side effects. Cosas que no dependan del componente. Agregar event listeners, todo esa vaina ahí. Ya luego entonces viene el ciclo de vida de... bueno, aquí me equivoqué, realmente era actualización. Otra vez aparece el get derivative from props. Should component update, el render, un get snapshot before update, que también es un método estático, si mal no recuerdo, y el component update. Básicamente, pues digamos que no cambia mucho. El should component update es un método que me indica si realmente debería renderizar otra vez o si debería actualizar otra vez mi componente o no. Cuando vayan a usar la recomendación de la librería es que en vez de utilizar react.component, utilicen react.pureComponent, que es como básicamente lo mismo, pero pues ellos dicen que que si vas a utilizar este método, pues lo ideal es que utilices el pure component. Entonces básicamente esta función me devuelve verdadero o falso dependiendo si yo debería o no actualizar mi componente. Pues, bueno, obviamente el render, y ya ahí entonces viene el component did update, que vendría a ser como el símil del component did. Cuando se actualiza. Cuando se renderiza se llama eso. Exacto. Entonces este es el método que se ejecuta justo después de que ya se renderizó en el ciclo de vida de la actualización. Y en el de desmonte tenemos acá el component will unmount, que digamos si ustedes han creado, no sé, se han conectado a algún WebSocket o algo, es como el punto donde ustedes ya terminan como de cerrar como esas conexiones o sí, como quitar eventos, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, pues no... para este caso, pues digamos que no tengo así mucho para mostrar, pero básicamente modifiqué el todo app. Entonces, miren que prácticamente no, apenas lo abro, de una vez manda constructor, el render y un component did mount. Bueno, esto pues, entre otras cosas fue como para que vieran que ese orden que les mostré es como el orden que se conserva. Y pues, bueno, vamos a añadir, ahora quiero que vean, por ejemplo, si yo agrego una letra acá, de una vez me va a actualizar el componente. Entonces va a verificar con el should component update si debería o no actualizarlo. Luego hace render y otra vez component did update. En este caso, como yo modifico el componente cada que escribo una letrica, entonces esto me va a aparecer aquí un montón de veces. Pero digamos como que esa es como la idea. Ya de ahí digamos que si bien existen todos estos métodos, ustedes cuando crean un componente pues no están obligados a escribirlos todos. Solamente si ustedes necesitan, digamos, algún proceso específico, entonces ustedes crean el componente y escriben su proceso dentro de él. Pero pues no es que hay 8 métodos, entonces voy a escribir los 8 métodos en todos mis métodos, no. En todos mis... Exacto. Es más cuestión de necesidades. O sea, es más cuestión como de que, bueno, si necesito montar un API, pues listo, no, component did mount. Es más como ese tipo de cosas. Y pues ya, como ver como que realmente se conserva como ese orden, ese ciclo. Y pues ya, listo. No creo que tenga más para mostrarles.
pues ya hubiera querido de pronto profundizar en hooks, pero no sé si de pronto Juan va a hablar un poco de eso. ¿No? Ah, ok. Listo, no. Eso sería todo por mi parte. Pues como les dije, realmente esto es como una pequeña iniciación, así que pues traté como de dar algunos ejemplitos en lo posible básicos y pues tratar como de ser lo más claro, pero pues espero pues que haya sido de provecho pues para ustedes.